En Café de Tarde, Sphere Project, con José Agustín Acosta. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Manolo. Aquí, perfecto, ya casi a mitad de mes ya. Sí. Casi ya a mitad de vamos, mes enseguida. vamos volando. Oye, tan malo era el chiste que te digo, me miraste con cara como pobrecito, ¿no? No, realmente estaba pensando, digo, ¿se podría mejorar o Sí. A ver, todo es mejorable en esta vida. No, pero ya te confieso que yo nunca he sido muy de chistes, Manolo, así que no te sientas vale. mal por ver una expresión mía que los oyentes no pueden detectar. Me miro raro. Pero es que yo para los chistes siempre he sido muy malo, pero a la hora de recibirlo. De recibirlo, ya no de contarlo, sino de recibirlo. Ya de contarlos, ni te lo imagines. Público difícil el que tengo, entonces. Bueno, cuéntanos, cuenta la audiencia, ¿quiénes nos acompañan en esta jornada, José? Pues sí, bueno, ahí tenemos aquí acompañándonos a Elena Gasale, tenemos también a Manuel Pérez Cedrés y a Pedro González. También no ha podido venir, pero estaba previsto que viniese, pero bueno, por circunstancias no ha podido, la narradora Ana Sanabria, que es la que comparte con nosotros hoy el audiorelato que hemos producido. Uh-huh. Y me preguntarás qué es la temática que traemos este mes, ¿no? ¿Qué es la temática que traes este mes, José? Perfecto. Pues vamos a hablar del impresionismo. Uh-huh. Para aquellos que no lo conozcan y tampoco volvernos como muy técnicos, vamos a decirlo de una manera pues bastante amena y yo creo que fácil de llegar a todos los públicos. Lo primero que nada, vamos a imaginarnos pues un París del siglo XIX, donde toda la sociedad está cambiando rápidamente, hay pues mucho café y hay mucha sociedad activa en calle, mucho bulevar. ¿Y qué está ocurriendo? Está ocurriendo una cosa en el mundo de la pintura, y es que está cambiando de una manera pues muy radical. Antes del impresionismo, que es el movimiento que llega justo en este momento, todo lo que se hacía era en talleres, a puerta cerrada. Se pintaba todo de una manera pues muy técnica, todo eran retratos, cosas religiosas, todo era una temática, pues vamos a hablarlo claro, bastante aburrida, ¿no? Uh-huh. Encima ocurre una cosa, justo en este momento entra lo que es la fotografía. Hay una especie de crisis. Los pintores dicen, vale, y ahora estando la fotografía, ¿por qué tenemos que retratar a alguien, no? Uh-huh. Y empieza este cambio. El cambio es que ellos empiezan a salir, los pintores, a la calle a buscar una nueva esencia. Ya no buscan pintar directamente pues una imagen o incluso como un error muy común que hay, que es pintar los paisajes en el impresionismo. No se busca exactamente pintar el paisaje, sino la esencia, la que transmite la luz sobre un paisaje o un momento determinado. Qué bueno. Eso es la realidad de lo que significa el movimiento impresionista, que lo relacionamos mucho a, no, son paisajes. No, sí. No es exactamente así. Es verdad que empiezan a salir, como acabo de decir, al aire libre y a pintar todas estas circunstancias, pero también pintaban escenas cotidianas. Uh-huh. También pintaban a lo mejor a unas personas pues tomando una taza de café de tarde, uh-huh, como podrían pintarnos a nosotros ahora mismo. Ajá. Y hacer ese cuadro, y eso sería el impresionismo, porque capta un momento y la esencia de ese momento como el que tenemos ahora mismo aquí. ¡Qué maravilla! En esta tertulia. Pues sí, señor. Pues bien, los principales, vamos a decirlo así, que precursores de este movimiento fueron Monet, que fue el originario. De hecho, el primer cuadro se llama Impresión Sol Naciente, y era realmente un cuadro en el que sale como una barquita pues muy difusa dentro de un mar. Y fue motivo de burla por uno de los críticos, como siempre que hay un nuevo movimiento de la época. Realmente lo llamó como si fuese un impreso, una fotocopia. Y de ahí nace el nombre del movimiento impresionista. Para continuar un poquito y explicándolo, el audiorelato que hemos realizado hoy trata sobre la vida de Eva González. Fue una pintora de las pocas pintoras impresionistas que hubo, ya que ese movimiento también estuvo muy marcado por la masculinidad, y yo quise dedicarle la historia pues a la parte femenina, pues con la narradora Ana Sanabria. Uh-huh. Y la verdad que es precioso, ha quedado creo que muy bien, y trata de la vida de ella un poquito, de que fue corta además, y de su relación con su maestro, que fue otro gran pintor de la época, que fue Manet, no Monet, no lo confundamos. Ahí está Monet, que es el origen, y Manet, que ya es un poco más
de la parte moderna de toda esta parte. Así que si quieres, podríamos ir comenzando con... Bueno, no. Es verdad que, Ana Sanabria nos dejó un mensaje, me gustaría que lo pusiésemos. Sí, claro. Que lo pusiésemos antes de comenzar con el audiorelato, que ella ya lo había escuchado y nos dejó su impresión, y después ya lo ponemos. Muy buenas tardes a todos, a los oyentes de Café de Tarde, por supuesto, y al equipo de Spheres Project, que está hoy en el estudio con Manolo Santana. Bueno, pues aunque yo hoy no puedo estar en la mesa con ustedes, no quería dejar de participar en el coloquio del audiorelato de hoy. En el momento de estar grabando estas palabras, he vuelto a mi naturaleza corpórea y estoy aquí al lado de mi perra acariciándola plácidamente, pero sintiendo también ese gusto de haber estado relatando una naturaleza diferente, ¿no? a lo humano. La verdad es que ponerle voz a un concepto como ha sido en esta ocasión, en este audiorelato dedicado al impresionismo, pues me ha dado una experiencia diferente a lo que vengo normalmente trabajando cuando narro un relato. Bueno, en primer lugar, no me quiero andar por las ramas, sí quiero dar las gracias a José Agustín Acosta como director y como compositor musical también de esta pieza, por haberme hecho coincidir en este episodio con una temática y un relato tan especial para mí. Como digo, esta ha sido la primera vez que interpreto a través de la narración a un personaje conceptual, nada más y nada menos que un movimiento artístico pictórico. Para mí ha sido muy diferente a cualquier otro tipo de narración donde encarnas a alguien humano. En esta ocasión mi mente hizo un clic y trató de pasar a una existencia no corpórea, no temporal, no física, y lo concreté en algo con lo que suelo trabajar en mi vertiente actoral, que es el lienzo en blanco. Se preguntarán qué es eso, ¿no?, del lienzo en blanco, que por cierto viene también a colación, muy bien traído, ¿no?, con algo tan relacionado con la pintura, la luz y los colores. Bueno, pues lo explico brevemente. Para entrar en un personaje como actriz, parto incuestionablemente de mí misma, de quién soy y de cómo me siento en ese determinado momento. Luego empiezo un proceso de visualización de un lienzo, aún por borrar, con todos los rasgos y cualidades que yo poseo. Y finalmente procuro ir dejando esos trazos invisibles que me permitan dibujar otro ser, otra vida, otros rasgos, otras circunstancias. Así que en el proceso de narrar este audiorelato me ha venido de perlas la herramienta del lienzo en blanco. Y luego me ha resultado muy revelador y muy liberador darle el rasgo humano de la voz a un concepto, en este caso el impresionismo, que por cierto tampoco es casualidad porque resulta ser una de las corrientes pictóricas favoritas mías. Desde jovencita recuerdo estar muy entusiasmada estudiando a Monet, a Manet, a Van Gogh, Sorolla, que es uno de mis pintores españoles favoritos. Luego está el homenaje al artista Eva González, a quien casi no recordaba, y me ha resultado muy acertado y muy emocionante también. Siempre es emocionante rescatar del olvido a mujeres artistas que siglos atrás se esforzaron por tener una expresión auténtica, ¿no?, a pesar de remar en contra del sistema y de lo establecido socialmente. Bueno, pues me voy despidiendo ya y espero que simplemente que el audiorelato les haya transportado a ese otro lugar donde los conceptos, lo no corporal, toman prestada la palabra para manifestarse siglos después de su nacimiento. Y nada, que lo hayan disfrutado, dejándose llevar, por supuesto, por esa alfombra increíble musical de José Agustín Acosta, que ayuda de manera fenomenal a poner en marcha nuestra imaginación y a que vuele con asombrosa facilidad. Un beso a todos y hasta el próximo capítulo. Pues muchas gracias, por supuesto, a Ana, José. Sí, Ana Sanabria, increíble su voz, increíble su talento, y muchas gracias, aunque no haya podido venir, pero vendrá en la segunda quincena. La tendremos aquí presencialmente. Bueno, vamos a saludar, si te parece, José, también a nuestra Elena Gasale, que la nombrábamos al principio, que está por ahí al otro lado del hilo telefónico. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Que ya luego escucharemos y entraremos en debate una vez que hayamos escuchado el audio relato. Y también nos acompaña
en esta tarde, también a través del hilo telefónico, bueno, pues yo diría que nuestro escritor de cabecera, que es Manuel Pérez Cedrés. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes desde la isla vecina. Desde la isla vecina, sí señor, ahí al ladito, estamos aquí a dos pasitos. Estamos a una chocolatina de Vinter, o sea que súper cerca. Pues con Manuel también hablaremos después, una vez hayamos escuchado el relato, porque también pues entraremos en tiempo de debate, al igual que, como siempre, pues el tema de la música, pues quien lo lleva, Pedro González, que también está por aquí. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Buenas tardes, encantado, ya sabes, donde hay música, ahí estoy a gusto. Ahí estás tú, ¿no? Ahí estoy yo. Bueno, pues si les parece a todos, incluido José Agustín Acosta, Por supuesto. el jefe, vamos a escucharlo con el audiorelato. Y entramos en materia. Nací en la luz y en el movimiento, en la urgencia palpitante de capturar lo efímero antes de que se desvaneciera como una bruma matinal. Fui un susurro de color entre la rigidez solemne de la tradición, un latido impaciente que buscaba plasmar el instante en su pureza desnuda, despojado de las convenciones y los artificios que encorsetaban la mirada. Me llamaron impresionismo, un apelativo que al principio sonó a crítica, a desdén por nuestra aparente falta de definición, pero que con el tiempo se elevó como un grito de libertad, una nueva forma de sentir y representar el mundo. Mi anhelo profundo era atrapar la vibración del aire mismo en una pincelada suelta, vibrante, palpitante, que reflejara la sensación fugaz, la impresión visual que el ojo percibía en un instante único e irrepetible. Viví en los reflejos temblorosos sobre la superficie del agua, espejos líquidos que multiplicaban la danza de la luz, en las sombras coloreadas que revelaban la presencia sutil y cambiante de los rayos solares, en la caricia fugaz de la luz sobre la textura viva de la piel. Mi paleta se enriqueció con los tonos iridiscentes del crepúsculo, con los verdes esmeralda de los campos bañados por el sol, con los azules profundos y misteriosos de la noche estrellada. En ese universo de matices fugaces, donde la realidad se desdibujaba y se recomponía a cada segundo bajo la influencia incesante de la luz, un día llegaste tú, Eva González. Tu aparición fue como una nueva tonalidad en la sinfonía visual que estábamos componiendo. Una voz femenina que se alzaba con una melodía propia en medio del coro masculino que hasta entonces había dominado la escena. Fuiste un susurro de color entre un mundo que te observa con escepticismo. Llegaste sin pedir permiso, con la firmeza de quien entiende que la belleza no debe mendigar su lugar. Desde niña, los pinceles fueron tu lenguaje, una extensión de tu ser, y la tela en blanco una promesa por cumplir. Pero en un tiempo donde las mujeres solo eran contempladas, tú elegiste mirar, interpretar, transformar. Desde el principio, comprendiste intuitivamente lo que significaba pintar con el alma, sin la necesidad de recurrir a los artificios de la pose o a la rigidez de las formas impuestas por las escuelas y los salones oficiales. Eras la brisa fresca en una corriente que ya de por sí desafiaba todo lo establecido, una nueva intensidad en un movimiento que buscaba romper las cadenas de la tradición. Tu presencia irradiaba una serenidad firme, una convicción tranquila en la validez de tu propia visión del mundo. Cuando entraste en el estudio de Manet, el destino pareció esbozar una sonrisa cómplice. Te quisieron ver como su sombra, como una discípula obediente que replicaría los gestos y los temas de su maestro. Los murmullos corrían como una tinta invisible sobre el papel, cuestionando tu originalidad, reduciéndote a un mero reflejo de su genio. Pero aquellos que pensaron así no comprendieron la naturaleza indómita de tu espíritu, la singularidad de un alma que nunca podría pertenecer a nadie más que a sí misma. No te limitaste a aprender las técnicas, absorbiste la atmósfera de libertad creativa que emanaba del taller, transformaste las lecciones en tu propio lenguaje pictórico, hiciste tuyo el trazo ligero y la luz filtrada que caracterizaban nuestra búsqueda. No imitaste, creaste. A través de tus cuadros, el mundo comenzó a ver la delicadeza inherente a la rutina diaria, poesía escondida en una mirada distraída, la ternura palpable en un gesto cotidiano. Tus figuras femeninas, a menudo ensimismadas en sus pensamientos o absortas en labores sencillas, irradiaban una dignidad silenciosa,
una belleza que no necesitaba ser exhibida para ser profundamente apreciada. Retrataste la vida como la veíamos nosotros, fragmentada, luminosa, palpitante, capturada en instantes efímeros que revelaban la belleza del mundo que nos rodeaba. Pero mientras algunos de nosotros nos sentíamos atraídos por la efervescencia de los paisajes urbanos, el bullicio vibrante de los cafés y los espectáculos al aire libre, tú encontraste una fuente inagotable de inspiración en la intimidad de una habitación, en la quietud reflexiva de un instante que, de no haber sido capturado por tu pincel, se habría perdido irremediablemente en el vasto océano del olvido. Pintabas la luz que se filtraba a través de una ventana e iluminaba el rostro pensativo de una joven, la textura suave de un vestido, el brillo tenue de un objeto cotidiano. No pintabas para impresionar a los críticos o para complacer los gustos convencionales. Pintabas para contar una verdad íntima, una perspectiva única del mundo que solo tú podías ver y traducir al lenguaje silencioso pero elocuente del color y la forma. El mundo, a menudo ciego ante la originalidad y lento para reconocer el mérito, fue injusto contigo. Las voces que te rodeaban, algunas movidas por la envidia, otras por la incomprensión, nunca dejaron de compararte desfavorablemente con tus contemporáneos masculinos, de medir tu arte con la vara de otros, de cuestionar si realmente merecías el lugar que te habías ganado. Se te juzgó no solo por tu obra, sino también por tu género, por tu relación con Manet, por las expectativas sociales que pesaban sobre las mujeres artistas de tu época. Pero tú seguiste adelante, con la seguridad interior de quien sabe que el verdadero reconocimiento no reside en las palabras de la crítica, sino en la perdurabilidad de los trazos que sobreviven al tiempo. Y cuando la vida parecía finalmente abrirse ante ti, cuando el horizonte del futuro debía expandirse como una tela en blanco esperando ser llenada con una explosión de nuevos colores y formas, la muerte llegó de manera cruel e inesperada, truncando una trayectoria artística que prometía alcanzar cimas aún mayores. Apenas 34 años, apenas un suspiro en la inmensidad de la eternidad del arte. Te apagaste en el momento en que tu estrella debía comenzar a brillar con mayor intensidad, dejando tras de ti un vacío imborrable en el mundo del arte y en el corazón de quienes supimos apreciar la delicadeza y la profundidad de tu mirada. ¡Qué maravilla! Bueno, espero que este audiorelato pues haya servido para conocer un poquito más este movimiento, que es bastante importante y creo que tiene bastante impacto también en la sociedad, y sobre todo también para hacer un pequeño llamamiento que sigue ocurriendo hoy en día, aunque en menor grado, de que al final la presencia de la mujer en el mundo del arte ha estado siempre y casi siempre obviada. Y lo podemos comprobar con este mismo movimiento. Pues sí, señor, sí, señor. Supeditada siempre a la figura masculina, ¿no? Bueno, pues tú dirás con quién empezamos. Sí, ahora damos paso pues a la opinión de Elena Gasale, con su crítica personal sobre todo lo que acabamos de escuchar. Pues mira, me ha encantado escuchar el relato. La verdad que es muy interesante porque creo que incluye de manera muy sutil la atmósfera y el sentido del impresionismo, de modo que las palabras y los sonidos trabajan en sinergia para evocar emociones y paisajes que son muy propios de la época. Por lo menos así lo he sentido yo, ¿no? Además, la capacidad de Ana para enfatizar momentos clave de la vida de Eva, para mí hace que no sobrecargue el relato, y han ayudado a construir una experiencia pues súper inmersiva, que puede fácilmente superar la lectura silenciosa de un texto escrito, que al final esa es la idea, ¿no? Con estas sensaciones cinematográficas. También decirles que, en mi opinión, la música que ha sido cuidadosamente seleccionada ayuda a acentuar el tono y la atmósfera, y de ese modo genera una experiencia multisensorial, que gracias a la incorporación de algunos efectos sutiles y ambientes sonoros como los sonidos de fondo, hace que enriquezcan la experiencia evocando imágenes y sensaciones que son propias de esa época del impresionismo,
que es lo que más me ha impresionado de todo, que es que el texto en sí te lleva a la época, la narración te lleva a la época, la descripción, todas las palabras que ha utilizado Ana para describir el momento y a Eva González te llevan a la época. Y ya por último me gustaría añadir que encontré un equilibrio perfecto entre la música y la voz, y eso ha hecho que la inmersión, como ya les comentaba antes en el relato, sea mucho más fácil y rápida. Y justamente gracias a esa mezcla tan bien balanceada, ningún elemento opaca a los demás. Y para mí esa es la clave de crear audiorelatos. Así que mi enhorabuena, magnífica a Ana, la narradora. También qué fascinante el personaje de Eva González. He pasado horas investigando y por supuestísimo, José, creo que has creado una música brutal. Pues muchas gracias por tus palabras, Elena, y también te doy las gracias de parte de Ana Sanabria por la crítica que has puesto sobre ella. Quiero hacerte una pequeña pregunta. Entonces, realmente no conocías la historia de Eva González, ¿verdad? Y la has conocido gracias a este audiorelato, ¿verdad? Efectivamente. Alguien que debería estar, fíjate, que lo que estábamos hablando antes, qué triste, ¿verdad? Alguien que debería estar en auge, una de las pocas pintoras impresionistas, creo que realmente llegaron a ser, ahora no recuerdo, son tres realmente las más importantes que hubieron, bueno, conocidas que hubieron, y que han tenido relevancia a nivel mundial en este movimiento, solo tres, y ni siquiera nos podemos casi acordar del nombre de una. La historia, como decimos, ha hecho mucho daño, pero sí, bueno, vamos a ver si por lo menos proyectos culturales como el nuestro lo pueden ir solventando con el pequeño granito de arena que vamos aportando. Pues bien, vamos a dar paso ahora a Manuel Pérez Cedrés, a ver qué opina también sobre todo este relato que acabamos de escuchar. Empiezo diciendo que felicito a Ana por la lectura, ha sido fantástica, y evidentemente por el acompañamiento musical que, como siempre, José va muy a colación del texto, ¿no? Sobre el texto en sí, yo lo he dividido, digamos, en dos partes, y luego que también quiero centrarme, como siempre, en la parte del lenguaje, la composición técnica del texto, ¿no? En cuanto a la primera parte, digamos, hay una subjetivación del impresionismo, ¿no? Una reflexión que se hace a partir de una pintora que no es demasiado conocida a petit comité, pero que sin embargo es fundamental en el desarrollo del impresionismo, ¿no? Y que además estuvo íntimamente ligada a dos autores que la superaron en fama, pero en mi forma de ver, evidentemente como espectador de la pintura, perfectamente la pintora, que como es francesa, digo yo que seguirá Eva González, está a la misma altura o puede estar a la misma altura de Degas o de Manet, ¿no? Incluso se dijo que Manet había influenciado demasiado la obra de la autora. En fin, en definitiva hay una oda al impresionismo y sin ir más lejos, evidentemente una oda a la fugacidad, que no debe ser, digamos, el subrayado de alguna forma que hace el impresionismo, ¿no? Esa necesidad imperiosa de capturar lo efímero con suma urgencia, pero también un grito de libertad y un susurro, como se dice en el texto, ante la rigidez, ¿no? Sobre todo ecléctica y demás con respecto a la técnica, ¿no? Hay una frase fantástica que dice capturar al instante con una pureza desmedida, ¿no? Con respecto al lenguaje, y luego sigo con la última parte para hacerlo por orden, digamos, hay un tono, yo creo que explícitamente poético, ¿no? Puramente poético, que además se aleja del formalismo y, como dije antes, de la rigidez, ¿no? Hay, por ejemplo, reflexiones conforme a la pintura en sí, pero también a la relación que tiene con la poesía, como espejos líquidos que multiplican la danza de la luz con referencia al agua, ¿no? Y luego, a mí me parece muy importante, que ya se ha dicho, esa oda a lo femenino que hay en todo el texto, ¿no? Una voz femenina con una melodía propia en medio del coro masculino, etcétera, etcétera, en un tiempo donde las mujeres solo eran contempladas. Esto es muy interesante, ¿no? Tú elegiste mirar, interpretar, transformar. Esto dentro del texto está contado también de una forma muy miscelánea, muchas veces como si fuera una carta, ¿no? Y termino con la última parte, digamos, que yo divido en algo así como 4 manifiestos, ¿no? Primero, un manifiesto claro en contra de la rigidez y en favor de la originalidad, ¿no?
Segundo, un manifiesto en favor de la libertad creativa, sostenido en la figura de la pintora. Tercero, un manifiesto también en favor de la mujer, como acabo de decir, una afirmación de la feminidad a través de la pintura. Y cuarto, un manifiesto a favor de las cosas pequeñas, ¿no? Cuando se hace referencia a que la pintura o la obra de la autora también tiene mucho que ver con las cosas pequeñas, con una habitación, una situación del día, un momento en particular, ¿no? Hay una frase que dice, una perspectiva del mundo que solo tú podías ver, ¿no? Y esa referencia al mundo interior de los humanos me parece que está interesantemente plasmada también en el texto, a mi modo de ver. Pues un placer escucharte como siempre, Manuel. La verdad que aportas mucho en este proyecto con tu forma de explicarnos todo lo que es el relato y el lenguaje que tiene. Vamos a pasar ahora. Gracias a ti por invitarme, como siempre. Nah, tú ya eres, a ti ya no te tengo que invitar. De cabecera, ya lo dije yo. A ti ya no te tengo que invitar, tú ya puedes venir sin pase. Esta es tu casa también, claro que sí. Yo me cojo el barco, me voy para allá. Cuando quieras. Yo te voy haciendo la cama, tú no te preocupes. La tienes aquí. Bueno, y toca el turno ahora del experto en música. Por supuesto, pasamos a Pedro González a que nos comente qué tal ha sido pues la musicalidad y más de este relato. Pedro siempre y más. Sí, porque tiene como 6 hojas escritas. O sea que... Pues lo primero que me gustaría es felicitar a Ana, porque le ha dado el tono a la locución que necesitaba el texto. Al hilo de lo que ella comentaba, y es cierto, ahí ha tenido que abstraerse de pensar en personificar a nadie, porque lo que estaba dando es voz a algo incorpóreo, algo insustancial. Realmente le estaba dando voz a un movimiento, a una idea, realmente, con lo cual es algo, no tiene cuerpo, no es sólido, no es una persona, no es un sujeto al que ponerle sentimientos. Y ha logrado darle ese tono de serenidad, de calma, que necesita este relato. Porque eso en el fondo es el impresionismo, esa idea de captar el momento justo, que va a desaparecer. El impresionismo, eso es lo que intenta, ¿no? Captar ese momento de inspiración antes de que se olvide o que la realidad lo define en algo concreto, y ahí ya no puede entrar la imaginación. Al final es una imagen que ya se refleja y se finaliza por sí mismo. Desde ese punto de vista, pues Agustín ha compuesto unas melodías, ¿cómo diría yo? Que no son melodías terminadas, son acordes, sonidos que permiten acompañar o imaginar lo que viene, lo que no vemos pero que sí vislumbramos. El detalle de los trinos, por ejemplo, de los pájaros es un acierto, porque el impresionismo está muy relacionado con la naturaleza. Las melodías sin acabar de Agustín lo que permiten es eso, que la imaginación vaya más allá y vea o escuche una figura que no vemos o una melodía que no se ha tocado. Pero Agustín permite y nos impulsa, nos empuja a que imaginemos qué puede venir. En este caso, más que nunca, podemos hablar de ese concepto de paleta sonora, que igual se puede vincular a ese lienzo en blanco del que hablaba Ana. Porque realmente es eso, ¿no? Ese lienzo en blanco, y luego Agustín, a través de las melodías y de las notas musicales, dibuja un paisaje que no termina de definir. Hace impresionismo musical, por decirlo así. Y queda perfectamente. Luego esas melodías están... en este caso, fíjate, Agustín ha hecho unas melodías que, estando al mismo nivel de importancia que el relato, nunca llegan a taparlo tampoco. Entonces eso es un acierto, y es un acierto estupendo, porque sí es verdad que en este caso no hay un personaje al que tapar, hay una idea, que es la que estamos plasmando aquí desde el punto de vista pictórico, y Agustín a través de su música, obviamente, ¿no? Y a partir de ahí, teniendo en cuenta que estas músicas son tan protagonistas, se convierten en un telón de fondo donde se va dibujando eso, esa figura, esa música. Y hay una cosa que me llamó la atención. En este trabajo realmente no hay un leitmotiv, porque no hay un personaje central como tal. Lo único que sí hay diferente, que identifica, son unos acordes, creo que unas cuerdas que pone cuando surge la idea de la muerte de Eva González. Ahí sí, ahí hay algo que diferencia un poquito. Pero salvo ese detalle, las melodías se van deslizando por el texto y finaliza con los trinos de los pájaros con los que se inicia, con lo cual se le da una estructura casi circular al texto y a la música. En definitiva, el trabajo de José Agustín lo que hace es incitarnos a imaginar, que nosotros terminemos el relato, que terminemos esa música que él ha hecho, que ha compuesto, que nosotros la finalicemos, según nos dicte nuestra imaginación.
Y para mí es un acierto pleno porque además esa idea, esa esencia es el impresionismo. Realmente es eso. No dar nada por terminado ni por dibujado. Yo te doy el pincel, te digo estos son los colores, piensa, imagina lo que tú quieras. Pues muchas gracias, Pedro González. La verdad que creo que has hecho una muy buena crítica y que representa perfectamente lo que nosotros estábamos intentando realizar. Todo acaba aquí en un círculo, es lo que tú has dicho. El audiorrelato en sí es un círculo de sensaciones que todas engloban ese despertar del impresionismo, esa esencia sobre todo, y lo más importante, la música, como tú bien has dicho, tiene un carácter etéreo. Totalmente etéreo, como si fuese, como lo que intentaban era reflejar la esencia de un instante, pues lo que estamos haciendo aquí es reflejar la esencia del impresionismo, que al final es el narrador de este relato. La esencia, lo etéreo, es lo que está narrando el relato. Sin que la obra esté finalizada. Exacto. La finalizas tú, en tu mente, como tú la sientes o como tú la percibes. Y ese es el gran acierto, por ejemplo, que has hecho con la música del relato de hoy. Porque esa es la esencia del impresionismo realmente. El que tú termines, lo dejo en tus manos, piénsalo, siéntelo, cómo lo terminas. Pero así, eso claro, se abre una puerta abierta, abre una puerta a la imaginación, a que cada uno piense, a que cada uno imagine, y desde luego es una puerta abierta al arte, a la inspiración. Que era la idea que tenía la pintura. Claro, también. claro. La pintura al final, el pintor de este tipo de movimiento, lo que intenta cuando acaba un cuadro, cuando finalizaba, entre comillas, su obra, era que la persona, que el receptor, quien lo está viendo, pues imagine o piense, lo termine en su cerebro con las sutilezas. De ahí que también tuviera esa pintura una característica, y es que no la dijimos al principio, y es que se quedan marcados los trazos de la pintura, cosa que en otras pinturas no se hacía. Se refleja lo que las pasadas de los pinceles quedaban impresas en el cuadro, y eso no era algo que se usaba anteriormente al impresionismo. Porque no era el arte clásico tradicional. Exacto. Un poco por aportar algo, ¿no?, en lo que a mí más me gusta y en lo que es mi pasión de la música. Cuando me enviaste el relato y sobre qué trataba, recordé y digo, claro, espérate, empecé a darle vueltas, digo, claro, ya está Debussy, está Ravel, Fauré, Satie, y empecé a mirar lo que tenía por casa, que tenía bastante, la verdad, y empecé a darle vueltas y recordé una pieza que se llama Preludio para la siesta de un fauno, que es de Debussy. Es una pieza que dura unos 9 minutos y pico. Les recomiendo que la escuchen porque es totalmente sugerente. Es como caer en un mundo de sueños, algo onírico, te lleva a pensar. Y también me gustaría reivindicar desde aquí a los compositores españoles. El impresionismo es un movimiento francés, pero lógicamente tuvo una repercusión enorme en Europa y en España. Y de verdad les recomiendo, porque claro, enseguida me vinieron a la cabeza a Falla, Albeni, Granados, Turina. Escúchenlos, porque de verdad que son maravillosos y no tienen nada que envidiarle a estos monstruos de los que he comentado, franceses, pero que beben de nuestra tradición. Es decir, tú escuchas Noche en los Jardines de España y tú notas esos acordes, como diría yo, no flamencos, pero españoles. Tú notas que son españoles. O en la suite de Iberia. Y a partir de ahí, Falla, en el caso de la suite de Albeni, lo que hace es que te marca un motivo flamenco, no, andaluz, muy español, pero solo ese motivo, a partir de la música es otra. Y él deriva y produce otra cosa totalmente diferente. Improvisación pura y dura. Les recomiendo que la escuchen, de verdad. Y después tenemos a José Agustín Acosta, que es polivalente a más no poder, o sea que al final aquí tenemos... No podemos comparar a un Isaac Albéniz conmigo, cuidado. De momento. No, por ahora. Por ahora. De momento. Todo se andará. Elena Gasale, mil gracias. Un abrazo enorme. Feliz semana. Gracias a ustedes y buen fin de semana. Chao. Chao. Manuel, también un abrazo enorme y oye, que ese barco lo cojas lo antes posible, que tengas para acá, que te queremos ver. Como si hay que ir nadando, ¿sabes? Gracias, Manuel. Un abrazo. Manuel, hasta luego. Chao. Hasta luego. Pedro González, a ti te escuchamos y te vemos mañana en Esto es Música. Y aquí estaremos. Y que bueno, que si quieres saber, pues te tienes que esperar porque él no desvela nunca nada hasta que no llega. Hasta que no llega. Ya está. Él siempre dice que va a ser diferente a lo anterior. Y ya con eso y cumple, eso sí lo cumple. Eso sí es verdad, eso es verdad. Gracias, Pedro. A ti. José Agustín Acosta, hasta dentro de 15 días, mil gracias. Volveremos con impresionismo. Exacto. Y volveremos con otra temática dentro del impresionismo, pero seguimos con el mismo
con la misma temática del mes de abril. Del mes de abril. Gracias, José. Nosotros, nada, un alto en el camino, pero nada...